Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo, estimados amigos de Radio Vaticana, Vatican News, bienvenidos a la transmisión en directo de la visita del Santo Padre León XIV a la Mezquita Sultán Ahmed, también conocida como la Mezquita Azul, en el tercer día de su primer viaje apostólico internacional que está realizando a Turquía y Líbano. Hoy es sábado 29 de noviembre de 2025. En Roma y en la Ciudad del Vaticano son las 7 de la mañana y 6 minutos. Reciban entonces un cordial saludo de la redacción en lengua española y quien les acompañará en esta radiocrónica, Sebastián Sansón Ferrari, con la coordinación de Massimiliano Menichetti y la asistencia técnica de Adriano Vitali. El Santo Padre ya está llegando a las instalaciones de la mezquita y está siendo recibido. Un saludo especial a quienes nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet, a través de nuestro portal Vatican News, de Facebook Live y de YouTube. Saludos también al Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, el CELAM, que se conecta con nosotros a través de Facebook. En Estambul, Turquía, son las 9 de la mañana y 6 minutos. Hay 2 horas de diferencia con Roma. Y también un saludo especial fraterno a los que nos sintonizan a través de la radio, la televisión y las plataformas digitales. Como siempre, nuestros amigos del Sembrador Nueva Evangelización, Setelmont Televisión en España, Radio María en Paraguay, Radio y Televisión Cáritas, Universidad Católica en Asunción, Paraguay, Radio Vicentina, Chile, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, Radio Magna en Chubut, Argentina, y en Estados Unidos, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión de Atlanta, EWTN Radio y Televisión. El Santo Padre ha sido recibido por el presidente de los Asuntos Religiosos de Turquía, Zafir Arfagus, de esta agencia también conocida como Diyanet. El Papa se había ya reunido con Zafir Arfagus el jueves 27 de noviembre pasado, en el primer día de su primer viaje apostólico internacional a Turquía y al Líbano. El Papa ha recorrido una distancia de unos 8,8 kilómetros en coche para llegar hasta aquí, a la Mezquita Sultán Ahmed o Mezquita Azul. El nombre proviene de los 21.043 azulejos de cerámica turquesa insertados en las paredes y en la cúpula. En señal de respeto, el romano pontífice se está quitando los zapatos para entrar en este espacio sagrado de la religión musulmana. Su predecesor, el Papa Francisco, también había visitado la Mezquita Sultán Ahmed, Mezquita Azul, el mismo día, 29 de noviembre del año 2014, cuando el entonces pontífice argentino estaba realizando su viaje apostólico a Turquía. Están explicando al Santo Padre las características de la mezquita. La única que tiene 6 minaretes, normalmente son 4, superada en este solo por la mezquita de Kaaba en la Meca, que tiene 7. Esta particularidad arquitectónica se debe, según una historia popular, a un malentendido, pues el sultán Ahmed I, al no poder igualar la magnificencia de la mezquita del sultán Solimán en Estambul, no encontró mejor solución para tratar de distinguirla que los minaretes de oro. No obstante, el arquitecto malinterpretó las palabras del sultán, entendiendo altr, que en turco significa 6, en lugar de altin, que significa oro. Un alminar o minarete es una torre de las mezquitas, por lo común elevada y poco gruesa, desde cuya altura convoca el almuédano a los musulmanes en las horas de oración.
Y el almuédano es precisamente la persona, el musulmán, que desde el alminar, desde el minarete, convoca en voz alta al pueblo para que acuda a la plegaria. La mezquita azul es una de las estructuras más magníficas del Imperio Otomano, situada junto al hipódromo bizantino y frente a Santa Sofía en Estambul, conocida por tener 6 minaretes y por sus muchas cúpulas y semicúpulas, como estamos apreciando en las imágenes captadas por Vatican Media. Este templo fue bautizado como la Mezquita Azul por el color de su interior, pero de hecho su nombre correcto es la Mezquita del Sultán Ahmed, nombrada así en honor al Sultán Ahmed I, quien fue el que ordenó la construcción. Fue erigida entre 1609 y 1616, en lo que entonces era el centro de Estambul. Su posición opuesta a Santa Sofía sugiere que Ahmed I pretendía que la mezquita rivalizara con la gloria de la antigua catedral. El arquitecto de la mezquita, Sedefkar Mehmet Aga, es responsable de las proporciones perfectas de su estructura. El mimbar, es decir, el púlpito de mármol tallado, está colocado de tal manera que el imán puede ser escuchado desde cualquier lugar de la mezquita. Vemos, es un espacio amplio y con una acústica privilegiada. La cúpula central de la mezquita tiene 77 pies, unos 23,5 metros de diámetro y 141 pies, es decir, unos 43 metros de altura, y está sostenida por 4 grandes pilares y rodeada por 8 cúpulas más pequeñas en cascada. El interior de la mezquita está revestida por estos numerosos azulejos de cerámica hechos a mano de Iznik, ricamente decorados con flores, árboles y patrones abstractos. Por encima de los azulejos, las paredes están pintadas con varios motivos, generalmente de color azul, como le están explicando al Santo Padre León XIV en estos momentos, que está observando atentamente cada uno de los detalles de este espacio sagrado de oración para la religión musulmana. Más de 250 vidrieras permiten que la luz del día inunde el interior. Ahmed I murió poco después de que se completara la mezquita y está enterrado en un mausoleo justo a las afueras de los muros de la mezquita. La mezquita azul tiene capacidad para albergar a unos 10.000 fieles y cientos de musulmanes la utilizan para las oraciones diarias 5 veces al día, con muchos más asistentes los viernes y durante las fiestas musulmanas. La mezquita está abierta a los turistas cuando no se utiliza para el culto, en estos casos está cerrada, naturalmente, y la entrada para los no musulmanes es por el acceso sur, pero la entrada oeste es la que está decorada de forma más espléndida. Y de hecho, en la mezquita se observa una serie de normas de conducta y un código de vestimenta para respetar la sacralidad de este espacio para los musulmanes. Como decíamos, el Santo Padre ha sido recibido en la Mezquita Azul por el presidente de los Asuntos Religiosos de Turquía, Zafir Arfagus, quien está detallando al Santo Padre los distintos aspectos de esta construcción impresionante que estamos viendo con una toma magnífica de Vatican Media en estos precisos momentos, como se erige imponente allí en Estambul, en Turquía. Tercer día del viaje apostólico internacional, el primer viaje apostólico internacional del Papa León XIV a Turquía del 27 al 30 de noviembre y luego al Líbano del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2025, fecha en la que regresará a la Ciudad del Vaticano el próximo martes 2 de diciembre.
Recordemos el lema que ha convocado al Romano Pontífice en este viaje apostólico: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y uno de los momentos centrales ha sido la peregrinación precisamente a Iznik, en la antigua Nicea, ayer, viernes 28 de noviembre, cuando el Papa León XIV participó en un encuentro ecuménico de oración con el patriarca Bartolomé I, el patriarca ecuménico de Constantinopla, en el sitio donde se hallan las excavaciones arqueológicas de la antigua Basílica de San Neófito, en Iznik, la antigua Nicea, para conmemorar los 1700 años del primer concilio ecuménico convocado en la historia de la Iglesia Católica. También, como nos contaba nuestro enviado especial a Turquía, el padre Joan Pacheco, responsable de la redacción hispanoamericana de Radio Vaticana y Vatican News. Desde la mezquita Sultán Ahmed, la mezquita azul en Estambul, Turquía, el presidente para los asuntos religiosos de Turquía, Safir Arfagus, está acompañando al Papa León XIV en este momento que marca el inicio del tercer día de su primer viaje apostólico internacional. Después de visitar la mezquita, está previsto que el Santo Padre tenga un encuentro privado con los jefes de las iglesias y de las comunidades cristianas en la iglesia ortodoxa siríaca de Mor Efrem. Posteriormente, el Santo Padre presidirá la doxología en la iglesia patriarcal de San Jorge, tendrá un encuentro con su santidad Bartolomé I y firmará junto con él la declaración conjunta en el Palacio Patriarcal. Por la tarde, el Papa va a presidir la Santa Misa en la Volkswagen Arena, en Estambul, Turquía, una estructura polivalente diseñada para albergar eventos en vivo, que varía de 4.500 a 5.800 unidades, según la combinación de asientos, de pie y la configuración del área VIP. La arena, inaugurada oficialmente en 2015, forma parte del complejo cultural UNIC de Estambul, que se encuentra en Maslak. El Papa León XIV está recibiendo una detallada explicación de los distintos elementos importantes que conforman la mezquita Sultán Ahmed o mezquita azul aquí en Estambul, Turquía, donde está contento de visitar este espacio sagrado para la religión musulmana. La visita del Papa León XIV a la mezquita es un acontecimiento muy importante en su primer viaje apostólico a Turquía y Líbano, en este caso específicamente desde la perspectiva, desde la óptica del diálogo interreligioso. Este año, el 28 de octubre pasado, se celebró el 60 aniversario de la publicación de la Declaración Conciliar Nostra Aetate sobre las relaciones de la Iglesia Católica con las religiones no cristianas. Entre los actos que se efectuaron por este aniversario, el Papa había participado en una conmemoración en el Aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano, ocasión en la que subrayó la relevancia y la vigencia de este texto. En efecto, en este escrito breve pero de potente contenido y significado, el tercer punto aborda la religión del Islam y establece que la Iglesia mira también con aprecio a los musulmanes que adoran al único Dios viviente y subsistente, misericordioso y todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que habló a los hombres, a cuyos ocultos designios procuran someterse con toda el alma, como se sometió a Dios a Abraham, a quien la fe islámica mira con complacencia. Dice el texto: veneran a Jesús como profeta, aunque no lo reconocen como Dios. Honran a María, su madre virginal, y a veces también le invocan devotamente. Esperan además, dice la declaración, el día del juicio, cuando Dios remunerará a todos los hombres resucitados. Por ello aprecian además el día del juicio, cuando Dios remunerará a todos los hombres resucitados. Por tanto, aprecian
la vida moral y honran a Dios sobre todo con la oración, las limosnas y el ayuno. Si en el transcurso de los siglos, dice la declaración conciliar Nostra Aetate, surgieron no pocas desavenencias y enemistades entre cristianos y musulmanes, el Sagrado Concilio exhorta a todos a que, olvidando lo pasado, procuren y promuevan unidos la justicia social, los bienes morales, la paz y la libertad para todos los hombres. El pontífice ha insistido en varias ocasiones, recordemos, tanto en sus discursos del viaje hasta ahora como en sus alocuciones públicas desde su elección el pasado 8 de mayo, en los temas de la fraternidad, la unidad, el papel de las religiones en la construcción de la paz, en un mundo lacerado por el flagelo de la violencia, de las guerras, de las tensiones en tantas regiones del planeta. Al conmemorar los 60 años de la declaración Nostra Aetate, el Papa León XIV decía que si la declaración ha fortalecido los lazos entre nosotros, hablando ante líderes de distintas religiones, estoy convencido de que su mensaje sigue siendo muy relevante hoy en día. Tomemos pues un momento, invitado en esa instancia, para reflexionar sobre algunas de sus enseñanzas más significativas. En primer lugar, la Nostra Aetate nos recuerda que la humanidad se une cada vez más estrechamente y que es tarea de la Iglesia promover la unidad y el amor entre los hombres y las mujeres, así como entre las naciones. En segundo lugar, señala lo que todos tenemos en común. Pertenecemos a una sola familia humana, una en su origen y una también en su destino final. Además, cada persona busca respuestas a los grandes enigmas de la condición humana. En tercer lugar, subrayaba el Papa, las religiones de todo el mundo tratan de responder a la inquietud del corazón humano. Cada una a su propia manera ofrece enseñanzas, formas de vida y ritos sagrados que ayudan a guiar a sus seguidores hacia la paz y el sentido de la vida. En cuarto lugar, la Iglesia Católica no rechaza nada de lo que es verdadero y santo en estas religiones que reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Los considera con sincero respeto e invita a sus hijos e hijas, a través del diálogo y la colaboración, a reconocer, preservar y promover lo que es espiritual, moral y culturalmente bueno en todos los pueblos. Por último, decía el Santo Padre, no debemos olvidar cómo se desarrolló realmente la Nostra Aetate. Inicialmente el Papa Juan XXIII encargó al cardenal Agustín Bea que presentara al concilio un tratado en el que se describiera una nueva relación. En este caso era entre la Iglesia Católica y el judaísmo. Por lo tanto, podemos decir que el cuarto capítulo dedicado al judaísmo es el corazón y el núcleo generativo de toda la declaración. Este documento histórico, afirmaba el Papa en otro de los pasajes de su discurso, nos abrió los ojos a un principio sencillo pero profundo, y es que el diálogo no es una táctica ni una herramienta, sino una forma de vida, un viaje del corazón que transforma a todos los involucrados, tanto al que escucha como al que habla. Es más, recorremos este camino no abandonando nuestra propia fe, sino manteniéndonos firmes en ella. Porque el diálogo auténtico no comienza con el compromiso, sino con la convicción, con las raíces profundas de nuestra propia fe, que nos da la fuerza para acercarnos a los demás con amor. El Santo Padre León XIV ha visitado la mezquita Sultán Ahmed o Mezquita Azul en la ciudad de Estambul, Turquía, en el comienzo del tercer día de su primer viaje apostólico internacional a Turquía y el Líbano. Permanece en Turquía hasta el domingo 30, hasta mañana, y desde allí partirá hacia el Líbano, donde permanecerá hasta el martes 2 de diciembre de 2025. En su visita a la mezquita Sultán Ahmed o Mezquita Azul de Estambul, el Papa León
XIV no ha pronunciado ninguna palabra, ningún discurso, no estaba previsto, pero sí ha tenido un silencio potente, un gesto que revela el respeto también hacia el espacio sagrado en el que se encontraba. Entre los miembros de la comitiva papal que acompañan al romano pontífice en este viaje apostólico, vemos por ejemplo al cardenal George Covacad, prefecto del dicasterio para el diálogo interreligioso, un tema importantísimo en este viaje apostólico, así como lo es el diálogo ecuménico. Recordemos la distinción entre estos dos conceptos. En este caso, la visita del Papa a la mezquita Sultán Ahmed es muy relevante desde el punto de vista del diálogo interreligioso cuando nos referimos a los vínculos de la Iglesia Católica con las religiones no cristianas, como es el Islam. Y en el caso del diálogo ecuménico nos referimos al diálogo de la Iglesia Católica con las religiones cristianas, con las denominaciones cristianas. Safir Arfagus, el presidente de Asuntos Religiosos de Turquía, dialoga también brevemente con el pontífice en estos momentos. El Papa ya ha salido del espacio sagrado de la mezquita, se ha colocado nuevamente los zapatos que se los había quitado como signo de respeto, como está previsto según las normas de conducta y de vestimenta en estos sitios. Tengamos presente, queridos amigos, los compromisos del Santo Padre luego de esta visita a la mezquita Sultán Ahmed o Mezquita Azul en Estambul, en Turquía. Se reunirá de manera privada con los jefes de las iglesias y de las comunidades cristianas en la iglesia ortodoxa siríaca de Mor Efrem. También tendrá un encuentro con su santidad Bartolomé I y firmará la declaración conjunta en el Palacio Patriarcal. Y por la tarde presidirá la Santa Misa en la Volkswagen Arena, una estructura polivalente diseñada para albergar eventos en vivo que varía de 4.500 a 5.800 unidades, según la combinación de asientos, de pie y la configuración del área VIP. La arena, inaugurada oficialmente en 2015, forma parte del complejo cultural UNIK de Estambul, que se encuentra en Maslak. Ya a la salida de la mezquita Sultán Ahmed, el Papa está saludando a los miembros de las delegaciones que lo han acompañado, de la comunidad musulmana que lo acoge con gran alegría en esta visita tan importante al país, a Turquía, y también luego lo hará al Líbano. El Santo Padre se está ya disponiendo en el coche para dirigirse hacia su próximo compromiso público. Apreciemos estas maravillosas imágenes de la mezquita Sultán Ahmed y de la ciudad de Estambul en Turquía, y ya nos vamos acercando al final de esta transmisión extraordinaria de Radio Vaticana, Vatican News. Les hemos llevado la visita que el Santo Padre León XIV ha realizado a la mezquita Sultán Ahmed o Mezquita Azul en la ciudad de Estambul, en Turquía, en el tercer día de su primer viaje apostólico internacional, que lo conduce hasta Turquía primero y hasta el Líbano
del 27 de noviembre al 2 de diciembre de 2025. Desde la Ciudad del Vaticano los ha acompañado Sebastián Sansón Ferrari con los demás integrantes de la redacción en lengua española. Sigan en sintonía también de los reportes que está enviando nuestro corresponsal allá, el padre Joan Pacheco, responsable de nuestra redacción. Que tengan un feliz sábado y un bendecido fin de semana. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.